Leí un sermón público de Carlos Spurgeon y lo tomé por ser público, corregido y aumentado. No se crea, de ninguna manera puedo atribuirme ninguna corrección para un hombre que fue llamado el príncipe de los predicadores, se imagina, de ninguna manera, pero sin embargo sí pude, con la gracia de Dios, añadir algunas cuantas cosas. Así que pues si yo soy tardado y extendido en predicar, imagínese copiándole a Spurgeon, pues todavía mucho más, no se crea. Bueno, hablaremos lo necesario de este tema. Siempre que se trata de las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor, hermano, no podemos escatimar tiempo ni nada, ni meditación, ni profundizar en esas palabras, porque vale la pena, se lo puedo asegurar. Entonces, hoy el tema es las primeras palabras reveladas del Verbo de Dios. Las primeras palabras reveladas del Verbo de Dios, primera parte. Si hay una segunda o tercera, pues ya lo veremos. Pero la palabra de Dios dice así, y esta palabra o este pasaje viene de aquel episodio donde estaremos viendo así algunos de estos versículos, pero usted debe conocer más o menos esta porción del Evangelio donde Jesús, María y José van a adorar a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y al regresar ellos a casa, el niño o joven Jesús se les extravía y lo hallan después de 3 días. De 3 días, hermanos, lo hallan en el templo, sentado con los maestros de la ley. Y bueno, de aquí tomamos este pasaje o este verso o estos versos base para nuestro sermón. Dice versículo 48 del capítulo 2 de Lucas, versículo 48 y 49 del capítulo 2 de Lucas. Dice verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Quiero que centremos nuestra atención en el hecho de que, escuche esto, estas son las primeras palabras registradas de nuestro divino Señor. Las primeras. Sin duda debe haber dicho, yo creo, muchas cosas muy admirables, ¿verdad? El Señor cuando todavía era un niño, pero el Espíritu Santo, hermanos, no consideró apropiado registrar nada de esas palabras de la niñez de Jesús, excepto estas 2 preguntas, como para enseñarnos algo muy significativo, hermanos. Yo creo que esto nos enseña que la niñez debe ser retraída en el buen sentido de la palabra. La niñez debe ser retraída y modesta. Debe ser una etapa de preparación más que de ostentación. ¿Y por qué digo esto? Porque a diferencia de nuestro tiempo, usted me dará la razón. A diferencia de nuestro tiempo, donde aún no nace el infante, cuando ya se está haciendo una gran revelación del sexo. ¿Ha visto este ritual ahora? ¿Sí lo ha visto? Una antorcha rosa, una antorcha azul, cosas como esta. Todavía no nace el pequeño y ya se está haciendo revelación del sexo. Ya nacido el niño, empiezan los padres a hacer sesiones de fotos desde el aniversario del primer mes. A mi hija le regalaron, que es como una cobija, donde tiene enero, febrero, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, para que pongan al pequeño ahí y luego le tomen una foto. Primer mes, segundo mes, tercer mes y así sucesivamente, ¿verdad?
Y de ahí vienen las sesiones de fotos en todas las poses y con la mayor variedad de vestuarios y colores posibles. Cuando llega el primer año de vida, aunque el pequeño no entienda nada en lo absoluto de lo que es acumular 365 días de existencia, se hace una gran celebración, donde los celebrados terminan siendo, ¿quién? La familia y el gran número de invitados y colados, ¿verdad? El niño nada sabe. Al año de nacido el niño nada sabe de fiestas ni de celebraciones. Y luego, ¿qué más sucede? De aquí en adelante, si es que no mucho antes del año, se somete a los niños a lo que ahora los profesionales de la salud insisten en llamar estimulación temprana. ¿Ha oído esta frase? ¿A poco no ha oído esta frase? Es bien común ahora en los niños, la estimulación temprana, no, que hazle así, que jálale las piernitas, que jálale los bracitos, que ponlo a hacer esto, que ponlo a hacer aquello. Déjenlo ser, niños. Antes, ¿quién nos enseñaba esas cosas? Y aquí estamos, hermano, mire, medio mensos unos, ¿verdad? Lo digo por mí, pero no pasó nada. Ahora se insiste, hermano, en estas cosas. Y luego, después de esto, y puedo decirle muchas cosas más, fueron las cosas que me acordé. Pero después de todo esto y mucho más, cuando se llega al desarrollo y a la adolescencia, los padres nos quejaremos y nos haremos la pregunta de por qué nuestro hijo tiene déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, bipolaridad y un sinfín de consecuencias de una sobreexposición social. Esa es la realidad. Díganme lo que me digan. Hoy en día, hermanos, poco oímos y sabemos de un niño santo. Poco sabemos. ¿Por qué? Porque se ignora que la modestia y el recato es una parte valiosa del carácter de un niño. La modestia, el recato. Por tanto, deberíamos prestar, yo creo, una mayor atención al registro de estas palabras del niño adolescente. Y digo niño adolescente porque el versículo 42, Lucas 2:42, nos revela la edad que tenía Jesús en este tiempo. Y dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y este niño de 12 años nos dice o pregunta o le hace la pregunta a sus padres, perdón, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Yo le invito, hermano, a que busque en su Biblia y se va a encontrar con que no hay palabras en rojo antes que estas. ¿Me entiende a lo que me refiero? Hermano, no hay registro. Al Espíritu Santo de Dios no le plació antes de los 12 años darnos el registro de las palabras. Jesús hablaba, claro que hablaba, pero al Espíritu Santo no le plació que nosotros conociéramos las palabras que Jesús hablaba antes de los 12 años. Estas fueron las palabras que al Espíritu Santo por primera vez le plació que a nosotros nos fueran reveladas. Y por lo tanto, yo creo que debiéramos o haríamos bien, más bien, en ponerles atención. Todo lo antes vivido en la vida de un hombre o de una mujer de Dios queda reservado a la buena crianza, hermano, en el hogar, a la buena crianza del seno familiar y a la disciplina y dirección de los padres. ¿No cree? Esto tiene esta enseñanza para mí. Esto tiene esta enseñanza. Mis hijas,
Cuando nacieron las hijas, las nietas, nos advirtieron y nos dijeron: papás, no queremos, pueden sacarle todas las fotos a nuestras hijas, todas las que quieran, pero por favor no tienen permiso de subirlas a ninguna red social. Y se respeta y agradecemos eso, hermano, agradecemos eso. Hemos visto cuántas cosas suceden cuando se sobreexpone a los niños a una sociedad pervertida, a una sociedad, hermano, que no sabe valorar lo que es el recato, como decíamos ahorita, de la infancia y de la niñez. Nosotros somos los del error, pero mire qué buena enseñanza. Por eso a mí me maravilla la palabra de Dios, hermano, porque no hay cosa que no podamos aprender, ¿verdad?, de la palabra. ¿Quién nos enseña a ser padres? La palabra de Dios. Porque nuestros padres pudieron errar en nuestra crianza, pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, hermano, damos en el blanco. Entonces, lo primero que tenemos que aprender, pues, es que, hermanos, todo lo que se vive en la vida de un infante se tiene que vivir cerca y en el círculo cerrado del seno familiar y de la crianza del hogar. Disciplina y dirección de los padres. Bueno, este primer registro de las palabras del joven Jesús se encuentra al frente mismo, yo creo, de toda la enseñanza de nuestro Señor, y en un sentido son el anuncio de su vida entera. ¿Sí se fija? Lo que Jesús está revelando, está diciendo quién es Él y en qué se va a convertir su vida. Expresadas como lo fueron a los 12 años de edad, podemos considerar estas palabras como las últimas palabras de su niñez y las primeras palabras de su juventud. Yo sé que nuestra cultura se considera joven a partir de los 18 años, pero déjeme le digo algo: todos los varones entre la cultura judía, entre los hebreos, debían presentarse, usted lo sabe, 3 veces al año ante Dios para asistir a las ordenanzas de la religión, ¿sí?, y en el templo. Y es probable que esta fuera la edad en la que subieron sus padres por primera vez a Jerusalén con Jesús. No quiere decir que nunca habían subido, porque también este pasaje nos hace la revelación. Lucas 2:41 y 42, como dice, hermana, por favor. Dice ahí, al principio del relato, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y el 42, hermana, dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Es decir, ellos iban cada año como familia a adorar a Dios a Jerusalén, más tratándose de la fiesta de la Pascua. Pero en esta ocasión, déjeme le digo algo, usted, yo creo, debe saberlo. Era el tiempo en que Jesús estaba alejándose de ese momento en que él debía seguir siendo considerado un niño para convertirse en un joven, según la costumbre judía. Por eso este registro, Lucas lo deja así bien en claro, es el único que lo registra de esta manera, Lucas. Está aquí Jesús siendo presentado en sociedad, no como un joven, y escuche esto por favor, porque yo quiero insistir en esto. Jesús no está siendo presentado ante la sociedad no como un joven con cualidades para el piano, para el karate, para el canto, para la poesía, para el fútbol, para tantas y tantas ocupaciones que hay para los niños y adolescentes. Y déjenme le aclaro, no estoy en desacuerdo con el piano, con el karate, con la poesía, con el canto. No estoy en desacuerdo con esto, hermanos, sino que
esto no debiera ser lo primordial para un niño de Dios, para un niño que está siendo criado, hermano, bajo las ordenanzas divinas. Jesús está siendo presentado aquí en sociedad como un hijo de la ley de Dios. ¿Me entiende? Estaba siendo llevado al templo de Dios y estaba siendo presentado como alguien que estaba pasando de la infancia a alguien que tenía que empezar a tomar decisiones en su vida para lo que iba a ser su vida. Y esto le daba o lo hacía apto para sentarse en medio de los doctores en el templo y ser instruido por ellos. Usted dice, no, hermano, él era Dios, él estaba ministrando a los doctores de la ley. No, hermano, él estaba preguntando, dice la Escritura. Lea todo el pasaje, se lo ruego ahí en casa. Él estaba haciendo preguntas, estaba siendo instruido. Tenemos que quitarnos de la mente que aunque era Dios, hermano, dice la Escritura que como hijo aprendió la obediencia y aprendió, hermano, bajo la crianza y la enseñanza judía de la ley de Dios, todo lo que después ministró. Y claro, hermano, lleno del fuego del Espíritu, de tal forma que sus palabras no eran como las demás palabras que salían de la boca de los doctores y de los intérpretes de la ley, porque aún ellos mismos se admiraron y dijeron, este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y como los fariseos. Esa sí era una gran diferencia. Pero, hermano, él fue instruido como nosotros podemos instruir a nuestros hijos e hijas. Él recibió la enseñanza de sus padres y en este tiempo estaba ahí también con los doctores y con los maestros de la ley. Miren, todos, hermanos, si somos padres y si no somos padres, fuimos niños. Recordaremos cómo pasamos a la adolescencia y a la juventud. ¿Cuántos se acuerdan? Yo no quisiera acordarme porque pues fui tremendamente vago, ¿verdad? Y desobediente. Pero nosotros sabemos que los primeros días de la juventud o de la adolescencia son de suma importancia, ¿verdad que sí? Porque entonces es cuando normalmente el resto de la vida es conformada a plenitud. Si Dios no hubiera hecho un milagro en algunos de nosotros, ¿qué sería de nosotros? Dios hizo el milagro y aquí estamos, corrigió el rumbo de nuestra vida. Pero, hermano, en la adolescencia y en la juventud tomamos las peores decisiones, lo digo por mí mismo. Y eso determinó el rumbo de nuestra vida. Mire, sabemos que la adolescencia o la juventud es una edad crucial, es una edad crítica. Se le ha llamado la edad difícil. ¿Cómo más? La edad de la punzada. Es ese tiempo donde creemos que la luna es de queso, ¿verdad? Y que nos podemos comer el mundo de 3 bocados. Esa es la adolescencia, esa es la juventud. Sin embargo, todo trabajo y esfuerzo bajo la luz de este pasaje nos enseña que si queremos que los esfuerzos sean coronados con la bienaventuranza de tener hijos piadosos, hijos santos, temerosos de Dios, hay que comenzar desde temprano, hermano, con Dios y elegir por sobre todo, como el negocio primordial, el servicio al Señor. Usted dice, hermano, pero este pasaje pues entonces es para los papás que tienen niños chiquitos. No, hermano, no. Esto es solamente como un ejemplo. Porque este mensaje se va a muchas personas más que sí tienen hijos. Entonces no quise dejar pasar la oportunidad de hablar de esto. Hay aquí también una clara enseñanza de cómo deben conducirse los niños de las familias cristianas. Deben ser juiciosos y hacerse acreedores a la confianza de sus padres, en su ausencia como en su presencia. Este niño, hermano, por 3 días estuvo solo y no lo encontraron descarriado en las esquinas,
No lo encontraron vagando, es más, ni siquiera lo encontraron llorando, ¿verdad? Desconsolado por sus padres. Lo encontraron en el mejor lugar. Lo encontraron en el templo y aprendiendo de los maestros de la palabra de Dios. Los padres tenemos que llegar al punto en que cuando nuestros hijos estén presentes o ausentes de nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que están en el lugar correcto y no en otro lugar. Deben buscar la compañía de los sabios y prudentes y valerse de todas las oportunidades que se les presenten para adquirir conocimientos espirituales antes de que los cuidados de la vida los empiecen a abrumar y en tanto que sus memorias están frescas y vigorosas, hermano. Qué importante es la adolescencia, qué importante es ese lapso donde dejamos de ser niños. Hermanos, muchos de nosotros no tuvimos esa bienaventuranza, esa bendición, no la tuvimos. A nosotros nos corresponde corregir ese rumbo de las familias. Bueno, si todos nuestros jóvenes, imagínense, si todos nuestros jóvenes tuvieran el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, cuán grande evidencia tendríamos de que el Espíritu de Dios obró en nuestros niños y que ahora Dios está a punto de hablar a través de los jóvenes. Hermano, cómo escasea ahora el hecho de que los jóvenes hablen por inspiración divina, hablen movidos por Dios, hablen tocados por Dios, sean instrumentos de Dios. ¿Cómo escasea hoy en día? Y estoy hablando de las iglesias. Es de suponer también cuando leemos esto, que estas palabras de nuestro texto donde partimos, yo creo que muy probablemente deben de haber llegado a Lucas, el escritor de este evangelio, a través de la propia María. Pues, ¿cómo pudo saber Lucas de otra manera estas palabras, hermano? Lucas 2:50, por ejemplo, que dice: ellos no entendieron las palabras que se les habló. ¿Cómo supo Lucas eso? Pues muy probablemente se acercó a María y María tenía esto en su corazón. El versículo 51 también dice: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. No fue María la que escribió este evangelio, fue Lucas. Entonces yo creo que Lucas, hermano, indagó y María le decía: no, pues es que cuando él me dijo estas cosas, la verdad es que yo no las entendí, pero las guardé. Y déjeme hablar un poquito de esto, porque como ya digo, lo más razonable es que sea María quien narra evidentemente las palabras del santo niño Jesús, para que palabras que ella misma, yo creo, alababa o ponderaba continuamente. Fíjese qué maravilloso es esto, hermano, qué bueno es Dios. María, aunque dice aquí, hermano, que no entendieron las palabras ni María ni José que Jesús en ese momento habló, María estaba atesorando para nosotros las joyas que salían de los labios de Jesús. Ella nos dice que esta expresión, aunque pareciera ser muy sencilla, no fue plenamente entendida, y ahorita hablaremos de esto, ni por ella ni por su padre José. Y sin embargo, observen cómo se nos informa a nosotros expresamente que María, aún sin entender las palabras de su hijo, las guardaba en su corazón. Y aquí voy a hacer un paréntesis otra vez para decir que cuando nosotros no podamos absorber una verdad porque es para nosotros difícil de comprender y nuestro entendimiento no sea capaz, la recomendación no es que desechemos, hermano, ese pasaje y lo olvidemos y lo echemos al baúl del olvido, no. Más bien, lo que debemos hacer, hermano, es que debemos guardar esa palabra en nuestro corazón con afecto, pensando que si en el momento que la leímos y por más que la leamos no nos es revelada, habrá un tiempo en que será revelada a nuestro corazón. Guarde esa palabra difícil
Guardemos ese texto que no llega a entender nuestro corto entendimiento. Guardémoslo con afecto en el corazón, hermano, como lo hizo María. Si hubiera algo en la palabra de Dios que nos resulte muy difícil, hermanos, no hemos de rechazarlo por eso, sino que hemos de preservarlo para un estudio futuro, ¿no cree? Yo así le hago, de verdad. Yo tengo tengo una carpeta en la computadora donde muchos pasajes que no entiendo y que digo, caray, este pasaje lo he leído muchas veces, pero pues no lo entiendo en cabalidad, lo voy a poner aquí y lo guardo ahí para que cuando estoy más desocupado lo abro y luego empiezo a leer comentarios de eso. Es muy bueno, es muy benéfico. Hágalo cuando pueda, hágalo. No olvide, hermano, los textos difíciles, las palabras, hermano, que no entendemos, no las desechemos como si, hermano, no fueran para nosotros. Si están escritas, son para usted y para mí, se lo puedo asegurar. No debemos pues de contarnos entre aquellos quienes dicen que la fe se debe limitar según el entendimiento propio, porque si así fuera es probable que tengamos, hermano, una fe muy estrecha, se lo puedo asegurar, o de lo contrario estaremos actuando presuntuosamente con arrogancia, porque estamos creyendo que somos capaces de entender también todo lo que Dios ha revelado, y pues no, hay muchas cosas en la Escritura, aún para los predicadores, hermano, que nos son difíciles de entender. Siempre que yo imparto, y a lo mejor ustedes se acuerdan, el estudio del discipulado, donde quiera que lo he compartido, les digo, hermanos, vamos a hablar del tema del discipulado, y les advierto, este es un tema, como siempre se da en un estudio, donde usted puede hacer preguntas, donde puede participar, pero les aclaro, no pretendo con decirles que pueden hacer todas las preguntas que quieran, no pretendo hacerles creer que yo sé todas las respuestas. ¿Se acuerdan de eso? Yo se los dije y siempre lo hago. ¿Por qué? Porque aquel que cree que todo lo sabe, hermano, está cometiendo el pecado de presunción, y esto no es nada bueno. Ningún hombre, hermano, puede entender la plena profundidad de la verdad, y por tanto, si para nosotros fuera una regla limitar nuestra fe a lo que entendemos, tendríamos un rango de fe extremadamente limitado. Así que voy a cerrar el paréntesis. Las cosas complicadas y difíciles de entender deben ser atesoradas y valoradas. Son como esos diamantes que tienen que ser cortados solamente con otro diamante. ¿Sí ha escuchado eso? Que los diamantes se cortan con otro diamante por su gran dureza. Bueno, lo que enseña la hermenéutica es eso. La interpretación bíblica, es decir, la Biblia se interpreta a través de la Biblia. No piense que la Biblia se ha de interpretar por los exégetas, comentaristas y teólogos modernos y de antaño, no. La Biblia se interpreta a sí misma, por ella misma. Entonces, ¿hay algo difícil de entender? Atesórelo, guárdelo. Es un diamante. Usted no lo ha podido cortar y disfrutar porque necesita de otro diamante para cortarlo y exponer toda su profunda riqueza y misterio. Que no nos sorprenda que haya mucho en la Escritura que no podamos comprender, hermanos. Cuando leemos aquí, por ejemplo, que las primeras palabras registradas de Cristo, siendo todavía un niño, no fueron entendidas. Es más, no fueron entendidas ni siquiera por quienes le habían criado y habían vivido con él todos esos 12 años y que por tanto conocían su modo de hablar y las peculiaridades de su lenguaje juvenil e infantil. No fueron entendidas, ni siquiera por aquellos que eran cercanos a él. Sin embargo, aunque María y José no entendieron, nosotros tenemos, hermanos, esta gran ventaja. El Espíritu Santo, hermano, nos ha sido dado ahora, y por su enseñanza entendemos cosas que permanecieron ocultas aún para los más sabios santos de la antigüedad. Nosotros tenemos grandes ventajas.
María y José no entendieron, y a lo mejor usted dice, pero ¿cómo no entendieron esas palabras? Eran otros tiempos. La verdad revelada de Dios no era esta bendita compilación que usted y yo tenemos y poseemos ahora. Tenemos una revelación muy completa, bendito sea Dios. Así que, y aparte el Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Y a lo mejor las cosas que para nosotros son sencillas y fáciles, para ellos no lo eran. Por esto, nosotros podemos decir y entender cuán grandes y llenas de significado fueron estas primeras palabras. Por eso estamos predicando de ellas esta mañana, porque entre más las consideremos, más nos veremos asombrados de su plenitud. Así que, hermanos, veamos con detenimiento. Yo veo, hermano, en estas primeras palabras de Jesús, hermano, como si fuera una primera flor cortada en la primavera de nuestro Señor. Observemos pues en el estudio de estas palabras qué fragancia nos despiden, hermano, estas benditas palabras. Tal vez alguien diga, es solo un capullo, pero si nos detenemos a contemplarlo, hermanos, detenidamente, veremos cuán hermoso es este capullo. No es una expresión de su madurez y de su adultez, sino son las sinceras e inocentes preguntas de la adolescencia de nuestro Señor. Es un capullo abierto que descubre deleitables colores y aromas dignos de nuestra meditación y admiración. Este sermón yo no sabía cómo ponerle. Podría llamarse la profecía de su carácter, el programa de su vida, de la vida de Jesús. Porque mire lo que dice, lo que revelan. Lucas 2:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En este texto que estamos considerando, Jesús presentó ante su madre todo lo que vino a hacer al mundo. Y luego está revelando su elevada naturaleza y descubrió ante María y José su elevada misión. Este es uno de esos versículos que Lutero llamaría mis pequeñas Biblias. Lutero así agarraba ciertos versículos, hermano, que decía, estos son sorprendentes, me llenan porque desarrollan todo lo que el Evangelio es, todo lo que Jesús es. Y Martín Lutero decía que él tenía ciertos textos a los que llamaba mis pequeñas Biblias. Yo creo que este es uno de ellos, pudiera ser uno de ellos. Algo es seguro, hermanos, y aquí termino esta introducción y disculpe que siempre me alargue, pero esto es digno de ello. Algo es seguro en todo esto, y es que no sería posible sobrevalorar, es decir, está exagerando, hermano, no podríamos exagerar estas hermosas palabras, estas asombrosas y maravillosas palabras de vida. ¿Por qué? Porque estas palabras son las palabras de la palabra, son las palabras del verbo de Dios, las primeras reveladas a nuestra vida. Y yo quisiera que pidiéramos a Dios que su Espíritu nos abra y nos revele estas palabras. ¿Le gustaría? Yo sí quiero, hermano. Créame lo que todavía ayer, antes de imprimir, estuve leyendo otros comentarios y híjole, hay tantas cosas, hermano, maravillosas que aprender. Pues es la palabra de Él, con rojo y doble rojo y subrayadas y doblemente subrayadas o en negritas, debieran estar estas benditas palabras, hermano. Primer cosa, hermano, que podemos observar en estas benditas palabras: el entendimiento del santo niño Jesús. Yo sé que se oye medio raro, pero no puedo decirlo de otra forma. El entendimiento que este niño tenía. No podemos dejar de notar, hermano, que el niño adolescente percibía de manera
sumamente clara su elevada posición, o más bien su elevada relación con Dios, con el Padre. Lucas 2:48, la segunda parte, dice que María le dijo: tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dijo María a su hijo Jesús. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y hermanos, no dudamos para nada que el niño Jesús había tenido el hábito de llamar a José su padre. ¿Usted cree eso? Pues claro, hermano, si yo adoptara a un niño, aunque yo no fuera ese padre, hermano, si lo crío desde pequeño y le doy amor de padre y cuidados de padre, ese niño me va a decir padre a mí, ¿verdad? Esto fue exactamente lo que pasó con José y Jesús. Nosotros sabemos que Jesús no era hijo de José. Sin embargo, José había adoptado por revelación divina el lugar de padre que le correspondía para con Jesús. Dice Lucas 3:23, porque Lucas mismo narra la genealogía de Jesús y le presenta a los 30 años como ¿quién? Como hijo de José, y luego aclara Lucas, según se creía. ¿Me entiende? El colectivo común, entendimiento de la gente alrededor de la familia de José y María y de Jesús, era que Jesús era hijo de José y de María. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, y ojo con este dato, estamos hablando de 12 años las primeras palabras, y cuando comienza su ministerio, 30 años. ¿Cuántos años pasaron? 18, ¿sí? Bueno, dice Lucas, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ojo con eso. Así que el santo niño no niega esto, hermano. Nunca vamos a leer en la escritura que Jesús renegaba o que Jesús altaneramente le dijera a José: oye, tú no eres mi padre, yo soy padre del Altísimo. No, nunca vamos a ver esto. No lo niega, pero lo que sí hace este niño, y es sorprendente que a esta corta edad, hermano, su entendimiento, su alma empieza ya a inflamarse con un entendimiento, hermano, que solo él tenía y debía poseer. Él no era un niño común. Y mira sobre su padre terrenal a otro padre más alto, más sublime. Y es entonces que con una pregunta le dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él no explica esta expresión, hermano, pero es lo suficientemente evidente que estaba recordando o entendía ya la maravillosa relación que existía entre su humanidad y el grandioso Dios del universo. ¿Por qué? Porque Él no fue concebido según la manera ordinaria, usted y yo lo sabemos, sino que había venido al mundo de una manera tal que se le había dicho a María en Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta ya era una revelación hecha en el sentido más elevado, más excelso. Y como un ser divino, Él reclamaba tener una relación filial con el Altísimo. Yo no creo, hermano, que Jesús haya sido un hijo malagradecido. Se cree y hay atisbos en la Escritura donde Jesús aprendió el oficio de su padre terreno, pero su visión y su alma desde los 12 años empieza a elevarse por sobre José. Y empieza a ver que tiene una filiación más grande, más imperante, más poderosa, más urgente con el Padre de los cielos, con el Padre eterno. Sin duda habla como un hombre, ¿sí? Y llama a Dios mi Padre. Dice aquí: ¿no sabíais
que en los negocios de mi Padre me es necesario estar, dice. En un sentido más elevado, hermano, Jesús llama al Padre mi Padre, más que nosotros. Y lo seguirá haciendo, hermano. Y lo notamos porque a lo largo de toda su vida Él se dirigió al Padre como su Padre. Él no llama nunca a Dios nuestro Padre. Busque, verá en la Escritura, y Él no dice nuestro Padre, Él dice vuestro Padre, su Padre. Pero cuando Él se dirige al Padre dice mi Padre. Y esto no quiere decir que el Padre no sea nuestro Padre, pero lo aprendimos hace una semana, ¿se acuerdan? En el Padre Nuestro, en la célula. Jesús, cuando nos enseña a orar, dice: ustedes deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero nuestro Señor tiene una relación filial todavía más especial que la nuestra, hermanos. Y por lo tanto le dice a Dios por su propia cuenta: mi Padre. Él reclama expresamente esta relación personal para sí mismo, porque Él es el Hijo del Altísimo. Mire, nosotros entramos en una relación filial con el Ser Eterno con muchas limitaciones, hermano, ¿verdad? Con muchas limitantes. Sí, somos hijos del Padre Eterno, pero hermano, la imagen del Padre que debiéramos de tener a veces casi se nos borra, casi. Muy frecuentemente las complicaciones del hombre y del pecado, de sus costumbres, de sus malos hábitos, casi borran por completo la imagen de ese bendito Padre al que estamos unidos. Y de esto hablaremos. Pero Jesús, hermano, el niño Jesús percibía que era el Hijo del Altísimo ya, y con toda la simplicidad de la niñez declaró este secreto a su madre, secreto que ya sabía cuán cierto era, aunque tal vez, ¿por qué María, dice la Escritura, que no entendió, hermano, las palabras del Señor? ¿Por qué? Dice que mejor las atesoró, las guardaba en su corazón. Yo creo que tal vez 12 años de infancia común y de silencio preparatorio les habían acostumbrado a José y a María, pensando que Jesús era un niño común, pero no lo era. Es lógico, ¿verdad? María se sorprendió, pues claro, tenía 12 años criando a ese pequeño. Y Jesús, hermano, esto nos da a entender también que Jesús se comportó como un niño común, como un niño común. Sin embargo, a esta edad, le vuelvo a repetir, el fuego empieza a arder tan fuerte que sus palabras, hermano, su boca no aguanta el fuego en su interior. Y tiene que decir lo que tiene que decir, y tiene que decirle a su madre lo que tiene que ubicarla, y a su padre también. Le está diciendo a José con estas palabras: Padre, te respeto y agradezco todo lo que has hecho, pero de ahora en adelante empiecen a pensar que yo tengo algo superior a lo que debo dedicarme. Mi mente y mi corazón se elevan por sobre ustedes y tengo que hacer algo que me es imperioso hacer, lo que el Padre me ha enviado a hacer. Esto es tremendo, hermano. Hermanos, la percepción o entendimiento de este santo niño, porque esto no tendría sentido si no lo aplicamos a nosotros. Esta percepción que el niño Jesús tenía debería ser una instrucción para nosotros. Ahí le va, preguntas que debemos hacernos. ¿Percibimos ustedes y yo de manera suficientemente clara y persistente que Dios es también nuestro Padre? Y no me responda sí, amén, rápido. No, piensen lo que le estoy preguntando. ¿Percibimos de manera suficientemente clara y persistente que Dios
es también nuestro Padre, hermanos. ¿Acaso no actuamos a menudo bajo la hipótesis de que no estamos relacionados con Él? ¿O hacemos parecer que somos huérfanos? ¿Acaso, hermano? Y que nuestro Padre Celestial está distanciado muchas veces en nuestra vida. Por eso le decía que no contestara tan rápido, porque esto es real en nosotros, en nuestro andar. Muchas veces demostramos o mostramos como si Dios, nuestro Padre, estuviera lejano de nosotros. Pareciéramos manifestarnos al mundo como si fuéramos huérfanos de Padre. ¿Por qué? Estamos conscientes de que algunas veces nos apartamos de la influencia de ese espíritu que nos adoptó y nos adaptamos al espíritu de independencia, y por tanto creemos que el espíritu de descarrío y de pecado es lo normal para un hijo del Altísimo. Muchas veces nos pasa, todos los días nos pasa. Aprendamos de este ser bendito, hermanos, que así como Él percibió tempranamente su grandiosa y eminente relación con el Padre, nosotros debemos hacerlo así también, aunque nomás seamos hijos de la gracia. ¿Sí me entiende? Somos hijos, sí, hijos de la gracia, pero el Padre es el mismo, y no podemos descuidar, hermano, esta filiación, esta unidad con el Padre. No debemos comportarnos, hermano, como si fuéramos, ya dijimos, huérfanos. Más allá de toda expresión, debemos conocer y valorar nuestra condición de hijos del grandioso Padre que está en los cielos. En verdad, esta verdad, hermanos, debería prevalecer sobre cualquier otra. ¿Qué quiero decir? Deberíamos vivir, movernos y actuar bajo el reconocimiento de ser hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos enseñe esto, porque nadie puede hacerlo. Tenemos una elevada relación de hijos con el Padre del cielo, hermano. Es lo primero que notamos en Jesús, en el joven Jesús. Pero en segundo lugar, este santo niño también percibió las obligaciones de esa relación. Hermano, tenemos en nuestra relación con nuestros padres tuvimos, como siempre se dice, bendiciones, privilegios, pero también tuvimos obligaciones y responsabilidades de hijos para con nuestros padres. Dice Lucas 2:49, otra vez, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice Jesús. Yo nunca he sido amante de pedirle a la congregación que repitan conmigo, repita esto, no, nunca he sido amante, y usted lo sabe, como hacen ciertos predicadores, pero ojalá pudiéramos escribir con letras mayúsculas esto, hermano. Ojalá lo escribamos con mayúsculas, porque esta es la primera aparición de, hermano, sorprendente aparición de un exigente me es necesario en la vida de nuestro Señor y Salvador. Porque en el lapso de toda su vida aquí en la tierra, esta palabra o esta frase se repitió en la vida de Jesús. Y es increíble que Jesús siendo Dios, diga, me es necesario, tengo necesidad de esto. Pero ¿cuáles eran sus necesidades? Ahí está el meollo del asunto. Usted y yo tenemos necesidades, sí las tenemos, pero ¿cuáles son? Mi necesidad ahorita saliendo de aquí es salir chispado y sentarme para que me den un buen plato de comida, dice Rafa. Claro. ¿Qué más necesidad? Hermano, es
después de la comida echar una siesta, aprovechar el domingo, ir a comer, a conocer, estar con los padres, y todo esto no es malo. Jesús tenía sus propias necesidades, las cuales nosotros debemos evitar. Encontramos, aparte de esta necesidad de estar en los negocios de su Padre, que resumen muchas más necesidades del Salvador, que se escribió de él en Juan 4:4, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el corazón de una mujer de baja reputación tenía que ser descubierto, óigalo bien, por la omnisciencia divina. Esa era la necesidad de Jesús. Era necesario pasar por Samaria, porque ahí había de encontrar a una mujer a quien, descubriéndole el corazón, había de ser un instrumento para ganar a toda una ciudad. ¿Se acuerda? Cuando esta mujer, hermano, se ve sorprendida de que su corazón es descubierto por ese que no era un simple profeta como ella pensó al principio, sino que después creyó: tú eres el Mesías. Fue a la ciudad de Samaria y le predicó a la gente. La gente vuelve a Jesús y entonces le dicen a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino que ahora creemos porque lo hemos oído de viva voz. Era una necesidad de Jesús pasar por Samaria. Era necesario, según Lucas 4:43, que predicara el Señor a todas las aldeas conocidas y que así Él cumpliera con su llamado. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Se fija, para el Señor le fue necesario posar en la casa de un odiado publicano para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, le dijo, que pose yo en tu casa. Y al final de este relato, hermano, el Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que el Señor hiciera en tiempo y forma y sin tardarse la obra para la cual había sido enviado, dejándonos ejemplo de cómo y en qué redimir el tiempo. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Cuando me sobra el tiempo. No, dice: entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie podrá trabajar, dice el Señor. Fíjese las necesidades del Señor. El Señor no anduvo perdiendo el tiempo, hermano. El Señor, las necesidades que tenía, fue sobre de ellas y las suplió. Lucas 22, hermano. Mateo 26:54 nos habla que era necesario para el Señor cumplir todo lo que la Escritura decía de Él y para Él. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Se fija? Fue necesario, hermano, que el Señor no rehuyera a ninguna de las cosas que habría de sufrir en el cuerpo y de quien menos esperaba, para así lograr efectuar la salvación por su muerte y la victoria por su resurrección. Lucas 9:22 dice: y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta era una necesidad. Fue necesario que el Señor fuera muerto con muerte de cruz, óigalo bien, y a la vista de todos los que lo vieran, para que los que lo vieran creyeran y no se perdieran. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado. Y hermanos, Juan 3:15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si todavía creemos que es una mera expresión, hermano, eso de que me es necesario, sin insignificancia, veamos cómo hablaba repetidamente de esta necesidad del Señor. Lucas 13:33 dice: sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hermanos, si sigo buscando en la concordancia, encontraré muchas más necesidades que el Señor tuvo. Él nos deja claro en la parábola del hijo pródigo que cuando un pecador se arrepiente es necesario el regocijo y la fiesta. Lucas 15:32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Se fija? Hermano, nunca vea como poca cosa cuando un creyente vuelva a los pies del Señor. Es tiempo de fiesta, es tiempo de regocijo, es una necesidad, hermano. Y así, hermano, esto nos lleva a enumerar cada una de las cosas que como hijo obediente se apresuró a cumplir, haciendo de las demandas del Padre sus ocupaciones únicas. Como aprender como hijo, ya dijimos, la obediencia por las cosas que padeció. Como que siendo el primogénito entre muchos hermanos, debía sentir todas las exigencias de su condición de hijo. Y así los sagrados instintos de la santa naturaleza le hicieron estar siempre en los negocios de su Padre. Bendito sea Dios. Ahora, preguntémonos de nuevo esto. Hermanos, sentimos ustedes y yo estas divinas necesidades. No estoy hablando de la comida y del descanso y de tantas necesidades que como hombres tenemos. Debiéramos sentirlas, hermano. Nos es impuesta la necesidad, hermano, si recibimos una advertencia de servir a nuestro Padre bendito. Sentimos la necesidad de servirle. Sentimos alguna vez hambre y sed de Él, de tal manera que tenemos que acercarnos a Él y asistir a su casa y acercarnos a sus pies y hablar con Él y oír su voz y contemplarlo lo más cercano posible. Tenemos este tipo de necesidades, hermano. Mire, ustedes y yo, hermano, no tenemos o no estamos sujetos realmente al espíritu filial o de dependencia. No estaremos, hermano, unidos a Dios a menos de que estas también sean nuestras necesidades. Pero cuando nuestra condición de hijo se haya convertido en nuestro fin absoluto y en nuestro quehacer permanente, entonces sentiremos también esta necesidad divina que nos induce a buscar el rostro de Dios como nuestro Padre. Hermano, esto es como un remolino. Es un remolino de agua donde todas las cosas a su alrededor son absorbidas hacia el centro de ese remolino que todo lo devora. ¿Qué quiero decir con esto? Así tenemos que acercarnos a Dios, nuestro Padre y nuestro todo. Nuestra vida debe girar en torno, hermano, a la situación o condición de hijos con nuestro Padre. El Padre está al centro de nuestra vida y nosotros, hermano, debemos girar alrededor y debemos ser absorbidos por Él, nuestras ocupaciones todas y nuestro pensamiento todo. En tercer lugar, tenemos algo más, hermano, en qué fijar nuestra atención aquí en estas palabras, y es que este santo niño también percibía la falta de percepción o de entendimiento de María y de José y se sorprendía. Él ve que su madre y José no perciben su supremo nacimiento y las necesidades que éste conllevaba y se asombra y les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me buscan? Les pregunta, o
les pregunta de una infantil manera, ¿verdad? Lucas 2:49 dice: ¿por qué me buscabais? No sabías, les dice, que no saben que en los negocios de mi padre. Fíjense qué manera tan infantil de preguntar. Está asombrado de que no reconozcan su condición de hijo, que no perciban que Dios es su Padre. Y otra vez quisiera abundar un poquito en esto porque pareciera increíble. ¿No recuerda María, hermanos? ¿Acaso la palabra del ángel en su anunciación? ¿No sabía cómo había nacido él? Y no recordaba su misteriosa relación con Dios cuando le fue dicho por el ángel: el Espíritu Santo vendrá, dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Dónde estaban estas palabras? Las había echado al olvido María. Pienso que, por supuesto que María sí lo hacía, ¿verdad? Sí la recordaba, pero hermanos, ella era una mujer y como una mujer había criado a este niño y lo había educado, y por tanto comenzaba a olvidar el misterio que rodeaba a su hijo, sumida a lo mejor en las dulces familiaridades con las cuales había sido complacida, ¿verdad?, por su hijo, las gracias que hacía Jesús delante de su madre, y así él le tuvo que recordar que él era hijo del Dios Altísimo. Ahora, oiga, para aquellos que dicen: hombre, es que María, qué bendición, véala a los pies de la cruz. Veámosla a los pies de la cruz, veámosla aquí, veámosla yendo a tocar a las puertas de las casas donde las multitudes se agolpaban y decían: este hijo mío, no sé qué le ha pasado, parece que ha perdido la razón. Es que como madre, hermano, sus sentimientos la confundían, la traicionaban en ciertos momentos. ¿Por qué? Mire usted la importancia de atesorar y nunca olvidar, hermanos, la palabra de Dios. Cuando hacemos a un lado la palabra y ponemos, hermano, por encima nuestros sentimientos, vamos a cometer errores gravísimos. Vamos a ignorar lo que no se puede ignorar. María llegó a pensar que estaba loco su hijo, porque había olvidado, o más bien su tierno corazón con amor amante grande para con su hijo que había creado, hermano, la traicionaban. Nunca voy a olvidar cuando el Señor nos llamó, hermano, a la misión Tarahumara. En nuestra congregación nos hicieron una cena de despedida. Y entonces estaban ahí pues todos nuestros hermanos en la fe, los que quisieron asistir esa noche. Al día siguiente partíamos. No teníamos vehículo, así es que no sabíamos cuándo volveríamos. Y entonces estaba ahí mi mamá, esa anciana mujer que conocieron el miércoles, pero todavía mucho más joven, llena de vitalidad, pero con un corazón amante por su hijo. Y entonces, hermano, a media cena, atragantada y con lágrimas en los ojos, yo vi a mi madre salir sin despedirse de nosotros. Ella no podía entender que Dios hubiera llamado a su hijo. Sí lo entendía, obviamente, y lo aceptó, pero ella se tuvo que ir, no soportó, y se tuvo que salir, y se fue a su casa. Y ya, hermano, fue algo terrible, doloroso, pero, hermano, nosotros a pesar de eso, porque yo la vi, nosotros la vimos, tuvimos que hacer, como dicen vulgarmente, de tripas corazón, y dijimos: el llamamiento es primero, el Señor nos llama, y tuvimos que partir, y nos fuimos. Y ella sabe, y ahora agradece, y alaba a Dios por todo lo que Dios hizo, pero piensa en María, hermano, piensa en María. María no la tenía fácil, hermano. A María se le había dicho que su misma alma iba a ser traspasada, ¿se acuerda? Su alma iba a ser traspasada. O sea, sí, era una mujer bienaventurada porque había sido escogida por Dios, pero hermano, ese santo ser que había de nacer de ella
había también, hermano, con sus necesidades y sus quehaceres y su misión, había de traspasar su alma también. Ahora bien, hermanos, esta observación, ya voy a terminar, esta observación no nos dejaría mucha enseñanza práctica si no la aplicamos a nosotros también. María y José no entendieron o no quisieron entender, no sabemos. Nosotros debemos hacernos estas preguntas nuevamente. Tenemos nosotros de nosotros mismos, hermanos, estas percepciones como amados hijos de Dios, otra vez. Porque si nosotros mismos no nos consideramos y actuamos como hijos, ¿cómo lo van a hacer o cómo lo van a percibir los demás? Este no era el caso de Jesús. Jesús se estaba comportando como un verdadero hijo de Dios. Pero yo vuelvo a nosotros, hermano. ¿Cómo consideramos que los demás nos vean como hijos de Dios si nosotros mismos no nos comportamos como hijos de Dios? Perciben nuestros hijos, nuestra familia, que nos comportamos como verdaderos hijos de Dios de tal forma que los inspiramos a oírnos y a imitarnos. Pregúnteselo. Hemos hablado algunas veces y algunos se han reído de nosotros como si fuéramos unos locos fanáticos, y hemos pensado dentro de nosotros, ¿cómo acaso no saben cómo debe hablar un hijo de Dios y cómo debe actuar un hijo de Dios? Pero no debe sorprendernos que seamos desconocidos a los demás si nosotros mismos nos comportamos como hijos rebeldes, hijos que conocen las reglas, es decir, las leyes de Dios, las leyes del Padre, pero que en rebeldía actuamos bajo nuestras propias reglas. Qué tardo, ¿no crees? Es el corazón del hombre para dar crédito a cualquier cosa que venga de Dios. Qué difícil es nuestro corazón, hermano. La gente no entiende a los creyentes porque para muchos es una rareza que nosotros hablemos algo que no es parte de nuestra vida diaria y de nuestra vida común. Así que no nos sorprendamos si los hombres carnales no nos entienden cuando incluso nosotros como hermanos en Cristo, los que profesamos de labios amar al Padre, frecuentemente actuamos impulsados por nuestras propias pasiones desmedidas y desbordadas. Muchos cristianos actúan con tanta afectación y desconocimiento que ya no son semejantes a hijos en su propia casa. La costumbre de la vana religión les ha cegado y actúan más como extranjeros y jornaleros en la casa de su padre que como hijos. Hay algunos que, si bien tienen pan en abundancia y hasta de sobra, no pueden hablar nunca como lo hacen los hijos. Esto le pasó al hermano del hijo pródigo, ¿lo recuerda? La realidad de nuestras congregaciones, y aquí, hermano, no voy a eximir, no dejaré a la nuestra fuera, es que pocos cristianos, hermanos, permitimos que nuestros corazones se derramen con este santo entendimiento crédulo. Somos hijos de Dios, hermanos. Ni siquiera en lo que llamamos en la casa de Dios, en el templo. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que derramamos lágrimas delante del Padre por tanto amor que recibimos de Él? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos impelidos o movidos, a veces hasta dejar de cantar o incluso de orar para dedicarnos al solo deleite del mover de su espíritu? ¿Cuándo fue? Hermanos, si fuéramos por el mundo con plena posesión de esta idea que Juan nos da ahí en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, si fuéramos por el mundo con esta idea sin perderla de vista, ¿qué sería de este mundo y qué sería de nuestra vida? ¿Sí me entiende?
ahora somos hijos de Dios, ahora ya. ¿Qué pasa o qué pasaría si entendemos esto? Si vamos por el mundo creyendo lo que somos, porque esto no es una falacia, no es una mentira, no es un mito. La gente no nos entiende y no comprende y no nos ve como tales porque no nos comportamos como tales. Pero si creemos esto, no tendríamos ninguna duda de que actuaríamos de tal manera que incluso el grueso de los creyentes profesantes estarían sorprendidos de nosotros. Si solo actuáramos de conformidad, óigalo bien, a lo que nos dicta nuestra más íntima naturaleza, qué diferente tipo de personas seríamos. Volviendo al ejemplo supremo, decimos que este santo niño percibía entonces su gloriosa condición de hijo, percibía las obligaciones de la condición de hijo que obraban en él, y percibía que sus padres no comprendían sus sentimientos. Y para aquellos que dicen y creen que sus hijos, niños, adolescentes o mayores no están en edad de comprender las verdades y obligaciones impuestas por Dios y por su palabra, les afirmo, hermanos, con certeza que el niño Jesús, a pesar de su corta edad, nos enseña que los hijos o creyentes que perdieron su deleite en Cristo, deben reflexionar dónde y cuándo y cómo perdieron ese deleite y deben regresar. Todos los que recuperen su pérdida o su perdida familiaridad más bien con Cristo, deben regresar al lugar en el que Él ha puesto su nombre. Nunca crea en una restauración de aquellos que dicen, no, yo ya estoy bien, pero no voy a ir a la iglesia, yo aquí en mi casa. Eso es mentira, hermano. Una persona, si ha de ser restaurada, tiene que volver a la casa de su Padre, donde Él ha puesto su nombre, porque allí, hermano, lo encontramos, aquí lo encontramos a Él. El joven Jesús nos enseña que es en la juventud cuando se debe procurar el conocimiento de la verdad divina. En la juventud, hermano, no después. Es en la juventud donde se debe asistir al ministerio del evangelio. Es en la juventud donde tenemos que soltar todas nuestras preguntas a nuestros ancianos y a nuestros maestros, que tiendan a incrementar nuestro conocimiento. Lucas 2:46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Para aquellos que dicen, estaba exponiendo Jesús, no, estaba aprendiendo, estaba oyendo primero y preguntando, sacando a las dudas. Hermanos, pero no solo los jóvenes hijos debemos de aprender, ¿verdad?, del joven Jesús, sino también los más grandes y los más sabios, los más eminentes pueden aprender de este admirable niño divino. Pero ¿qué hay que aprender? Que conocer nuestro lugar y oficio. La grandeza es la grandeza más verdadera del alma. ¿Cuál es el oficio del Hijo de Dios? ¿Cuál es nuestro lugar como hijos? Cuando entendamos esto, hermano, nos vamos a negar a todos los placeres banales que no coincidan con nuestro estado y con nuestra vocación. Conclusión. Por ahora, hermano, concluimos diciendo que el joven Jesús ha de regresar al hogar en Nazaret. Concluimos diciendo que pasarán 18 años más para que Jesús empiece a actuar y a trabajar en los negocios de su Padre, pero sujetos a esos seres que el Padre le había dispensado para su santa crianza. Esto es increíble, hermano. ¿Cuántos de ustedes estuvieron antes de casarse sujetos 18 años a sus padres? 18 más 12, 30 años. ¿A los cuántos años se casaron?
18. Esme, ¿a los cuántos años te casaste? Antes de los 18. Nosotros nos casamos a los 22, 19, 16, Beto, 25 y así, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, 12 años, le dieron su INE, ¿sí? Sí, lo presentaron ante la sociedad ya como un joven, pero regresa con sus padres 18 años más para seguir siendo criado y amonestado por ellos, para que a los 30 él pueda manifestarse al mundo. Hasta donde lo entendemos en nuestra lectura, él permanece sin hacer nada que tuviera el carácter de un ministerio. No hay en la escritura, hermano, un pasaje en medio de esto donde nos diga que, hermano, revivió pajaritos, como dice en las películas, ¿verdad? O hacía milagritos. No dice nada de esto la escritura. Se guardó silencio por 18 años. ¿Sabe por qué? Él tiene que hacer los negocios de su padre ahora, en esos 18 años, oyendo en secreto al Padre, de tal manera que cuando salga pueda decirles a sus discípulos, como dice Juan 15:15, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se fija? 18 años para salir al mundo y decirles, ahora sí, todo lo que he recibido en estos 30 años de parte del Padre, yo se los comparto. Yo se los vengo a ofrecer, yo se los vengo a dar. Este bendito joven tendrá que enseñar una lección tan grandiosa, hermanos, que deberá pensar primero, deberá pasar primero otros 18 años aprendiéndola plenamente. Y Dios tiene que abrirle sus oídos y tendrá que despertarlo cada mañana para que oiga como un aprendiz, para que posteriormente pueda salir y ser el maestro de Israel, el Señor de los señores, maestro de apóstoles y evangelistas, y el redentor de una raza caída como nosotros. Hermanos, quiero regresar para finalizar al nivel práctico otra vez. Con nuestra condición de hijos, ahí quiero terminar. Hemos recibido, pregunto, una percepción vívida de nuestro llamamiento y de nuestra obra o labor. Nosotros no tenemos que cumplir, fíjese en esto, nosotros no tenemos que cumplir como el joven Jesús con la pesada carga de la redención, hermano. Nosotros no tenemos esa tremenda encomienda. Nosotros no hemos de morir por los pecadores. Pero ¿sabe qué? Sí hemos de dar a conocer esa redención por donde quiera que vayamos. Y así como Dios ha dado poder a Cristo sobre toda carne para dar vida eterna, así, hermano, los que somos del Padre, nos ha dado poder sobre algunos. No dude nunca esto. Sobre algunos Dios nos ha dado el poder, hermano, de ganarlos para Él, para su gloria, para su reino. Porque créame, hermano, que hay algunos en este mundo que no recibirán nunca la vida eterna, sino a través de sus labios y de su conducta y de su condición de hijo, en el buen sentido de la palabra, no me malentienda. Está establecido que de los labios nuestros oirán muchos el evangelio. Está ordenado en el decreto divino que por medio de la intervención de los fieles hijos de Dios, de la iglesia, para que me entienda, muchos serán llevados al reino de Dios. Pensemos que nosotros que hemos llegado a los 30, a los 40, a los 50, 60 o más años de edad, tenemos ya que levantarnos y decir a los hombres: ¿no sabían que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar? No sabían. Y si no han sabido, tienen que saberlo ya, hermanos. ¿Acaso no hay signos e indicaciones de que hemos de cumplir la voluntad de aquel que nos envió y que hemos de completar su obra, hermano?
No nos basta todas las exhortaciones y palabras de los santos apóstoles para entender, hermano, que tenemos una misión aquí en la tierra. Nunca tenemos que meternos esto, hermano, porque ahora en la gran competencia de las iglesias de nuestro tiempo, tenemos que entender esto. Nunca se encontrará una iglesia en tan próspero estado como cuando sus miembros tienen miras elevadas y se esfuerzan ser en todo semejantes a Cristo. Todo lo demás, hermano, es imitable, pero créame que tratar de ser como Cristo no a cualquiera, hermano, le impulsa, le motiva a ser. Queremos ver prosperar nuestra congregación, hermano, necesitamos empezar por nosotros. Necesitamos tomar la posición de hijos y comportarnos como verdaderos hijos. Arriba entonces, hermano, recordemos, como nos acaba de decir el Señor, de su necesidad, que la noche viene cuando nadie podrá ya trabajar. Arriba entonces, amados hermanos, sigamos al niño Jesús. Pensemos ya que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, que el entendimiento juvenil del tierno Jesús llegue con poder a nuestra propia alma niña, a nuestra propia alma joven, a nuestra propia alma adulta, y reconozcamos que somos nacidos de Dios, que podamos percibir dentro de nosotros el Espíritu por el cual clamamos: Abba Padre, Papito. Y que aunque otros no entiendan los llamamientos y las urgencias de nuestra condición de hijos de Dios, nosotros no descuidemos el sentido de nuestro excelso llamamiento, hermanos, y que procedamos de inmediato a cumplirlo conforme al Espíritu Santo de Dios nos ayude. ¿Le parece? Amados, ahora somos hijos de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Póngase de pie. Hable con Dios, hable con el Padre, con nuestro Padre, con el Padre de Jesús y con nuestro Padre. Hable con Él. Padre, aquí estamos, Dios mío. Perdónanos por ser tan incrédulos. Perdónanos por descuidar, Señor, nuestra condición de hijos del Padre Celestial, del Padre Eterno, del Padre amoroso, del Padre que está en los cielos. Perdónanos, Señor, por no atrevernos a vivir como verdaderos hijos y a veces quejarnos de nuestra condición y decirte: Señor, ni siquiera tenemos para un cabrito para disfrutar con nuestros amigos, cuando todo es nuestro. Así lo dice Pablo, tu apóstol. Todo es vuestro. Cristo, Dios, el Padre, tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Dios, perdónanos si nos hemos comportado como bastardos, como obreros, como jornaleros en tu casa misma. Señor, concédenos vivir como verdaderos hijos. Concédenos no olvidar las palabras de tu siervo Juan, que nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Señor, no pensaremos en lo que ha de manifestarse, como dice Juan, porque también Juan dice que no hemos todavía sido lo que debemos ser. Señor, queremos quedarnos todavía en esto, creer esto primero. Ahora somos hijos de Dios. Padre, aquí está nuestra vida. Corrígenos como Padre, enséñanos como Padre, guíanos como Padre, guárdanos como Padre. Señor, Padre eterno, ámanos como Padre, porque tu amor es diferente al Padre que tenemos en la tierra. Tu corrección es diferente a la corrección que no tuvimos de nuestros padres en la tierra. Tu amor es diferente.
Señor, Padre bendito, somos tus hijos. Soy tu hijo, Rodolfo. Padre, estoy ante ti. Quiero vivir como tu hijo. Sé tú mi Padre, no me abandones, no me dejes, no me desampares. Guíame por el camino eterno. Padre, aquí están mis hermanos, tus hijos también. Tú los adoptaste, hijos tuyos. Señor, que ellos puedan vivir como hijos verdaderos. No hay error, no hay mentira en esto. Somos tus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por estas benditas palabras inspiradoras, infantiles, juveniles de tu amado Hijo Jesús. Señor, que nos llenan de inspiración, que nos llenan de motivación, que nos llevan, Señor, a servir, Señor, a inclinarnos a ti y a cumplir, Señor, nuestro cometido y lo que tú has dictado, Señor, para tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te alabamos en esta hora.